Escuchemos las palabras dichas por el director de la película Emilia Pérez, él, un hombre francés que se llama Jacques Audiard. Sí, él dijo, quiero citarlo, el español es un lenguaje de países modestos, de países en desarrollo, de pobres inmigrantes. Repitamos. Dice el director de la película Emilia Pérez, el español es un lenguaje de países modestos, de países en desarrollo, de pobres inmigrantes. ¿Qué podemos decir al respecto de ese desplante discriminatorio y racista y junto con ello sustentado en una enorme ignorancia? Primero, recuperar lo que implica la dignidad de nuestra forma de comunicación, como lo es una lengua romance, una lengua que tiene profundas raíces griegas, profundas raíces celtas, profundas raíces inglesas, de grandes sociedades, entonces, de la filosofía, de la literatura, y además también resultado de lo que significó pues la expansión del Imperio Romano en toda Europa, de ahí que el español, como lengua romance abrevando fundamentalmente del latín, se haya extendido en la Europa floreciente, en la Europa de distintas regiones y de distintas culturas, y con diferentes manifestaciones en periodos de guerra y de sometimientos de una región a otro, digámosles reinos, el reino de Castilla o toda esa región que después se configuraría en la península ibérica, representó con mucho una expresión muy clara de lo que significa el desarrollo del hombre, dicho esto en un sentido general, porque por supuesto que eso implica a mujeres y a hombres. Los grandes adelantos de la ciencia en Castilla, o en esto que ahora conocemos como idioma español, la cartografía, las grandes aventuras que igualmente en español llegaron a nuestro continente al filo de 1492 o aún antes, de acuerdo con algunos historiadores todavía más acuciosos. Sí, ese idioma español que floreció también junto con la imprenta, gracias o de la mano de Gutenberg, y con ello también hizo florecer la literatura. ¿Quién sino como Miguel de Cervantes Saavedra para mostrarnos el señorío de un idioma con múltiples términos, el más rico en todo el mundo, si es que podemos comparar en efecto la simbología que remite cada una de las palabras que empleamos, incluso con múltiples sinónimos para representar la propia realidad o para fantasear con ella, como he dicho ya con el autor del Quijote de la Mancha o novelas ejemplares, o también cómo no pensar en el florecimiento del teatro, sí, junto con la Inglaterra de aquellos tiempos, la España de esos tiempos, para comprender tantas puestas en escena, así en español, desde el licenciado, ¿se acuerdan ustedes? Vidriera, del ya multicitado autor, hasta la vida del Buscón, pasando desde luego por todas aquellas representaciones que tuvieron una enorme influencia en nuestro país con el Periquillo Sarmiento, y ya que hablé de nuestro país, las zarzuelitas, que también llegaron, por supuesto, en otros idiomas, como el italiano, lengua romance también, que con mucho enriquecieron a nuestro propio idioma y en una interacción importante de lo que significa el sincretismo, así fue como también el idioma español se fue enriqueciendo en múltiples expresiones artísticas, intelectuales también, de tal suerte que florecimiento económico,
florecimiento intelectual, cultural, también político, fueron los que acompañaron a este nuestro lenguaje. De tal manera que expresar ese desprecio es sinónimo de ignorancia y simultáneamente también de un profundo racismo que podría colocar a Francia y el idioma francés como si fuera el símbolo del propio desarrollo económico, cuando en efecto sabemos que en su medianía económica vive ese país justamente de los recuerdos que le significó, por supuesto hay que decirlo, en idioma francés lo que dimos en llamar como el siglo de las luces y como dimos en llamar también la ilustración, porque eso es la construcción civilizatoria de los hombres y las mujeres, el encuentro, a veces el desencuentro, pero siempre a la larga el enriquecimiento de las culturas, de las ideas políticas también, artísticas y cómo no, si ya mencioné a Italia, además, para complementar ese mosaico heterogéneo que impide, desde luego, tener con buen resguardo intelectual esta expresión racista que estoy completamente seguro muchos de los que me están viendo repudiamos. Y a propósito de racismo, ¿cómo no comentar también lo que ha hecho la directora de Canal 11? ¿Sí? Estas expresiones de racismo son mundiales, son continentales, son nacionales y en efecto en nuestro país Luisa Cantú expresa que ahora los judíos se hacen las víctimas en el contexto de la sempiterna lucha con Palestina, desde luego, pero también en el contexto de lo que ocurrió entre 1939 y 1945. Saben ustedes que me estoy refiriendo al Holocausto. Y saben ustedes también que estoy hablando de un personaje entonces profundamente ignorante que emplea ese término, el de las víctimas, cuando en este contexto en el que el mundo se está solidarizando, recordando, a través de distintas manifestaciones, en el cine, por ejemplo, en la literatura, por supuesto, en distintas también expresiones sociales y movilizaciones masivas, que recuerdan justamente ese periodo ominoso de nuestra historia, dice esta señora, muy oriunda, ahí directora de Canal 11, como digo, que pues ahora se hacen las víctimas, cuando en efecto lo son, lo fueron, lo siguen siendo, y representan también no solo un enorme aliento para que hombres y mujeres expresemos nuestra solidaridad y sobre todo nuestra decisión para que nunca más vuelva a ocurrir, representan, digo, un punto de reflexión y de inflexión para darnos cuenta quiénes, hombres y mujeres también, son capaces de decir o hacer lo que hizo y dijo esta funcionaria pública que se mantiene con nuestros impuestos. Dos expresiones de racismo, dos expresiones de ignorancia, dichas con toda ligereza, así como normalizando lo que significa el sobajar, en un caso a quienes hablamos orgullosamente y respetamos el idioma español como una construcción milenaria de lo que significa la continua indagación intelectual, ética, moral de los hombres, y quienes también sabemos o reconocemos que la peor atrocidad que le pudo ocurrir al mundo hasta estos momentos fue lo que sucedió allá en Auschwitz. Ustedes saben, yo he hecho algunos reportajes al respecto de lo que ha ocurrido ahí, he viajado también a Polonia para tener todos los testimonios de lo que significa y debe seguir significando, una advertencia muy clara de que esto nunca más debe pasar, de que nunca debe volver a pasar, pero no es un rechazo nostálgico o un rechazo de memorial lo que yo estoy planteando, sino es también, porque además de todo eso, también hay que hacerle frente permanentemente a estas expresiones fanáticas de menosprecio
por la vida, porque a final de cuentas es eso, un menosprecio por la vida. Y así es como se van configurando las personas que van dándole una enorme tragedia a nuestro país. Y por eso, etcétera, una y otra vez no dejará pasar de ninguna manera todo este tipo de expresiones, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turco.